Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que para nosotros es una bendición poder hacer estos estudios. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar el capítulo 2 de Mateo. Recordemos que la semana pasada empezamos estudiando el capítulo 1, que básicamente se trataba de la genealogía. Recordemos que Mateo presenta a Dios em, como rey. Así que vamos a empezar el estudio del capítulo 2 leyendo los primeros versículos. Bueno, buenas noches a todos. Rico, aparte de que en Mateo 1 miramos la genealogía, también vimos lo que era el nacimiento, toda la parte del nacimiento. Eh, el versículo 2, el capítulo 2, perdón, empieza con lo que es la visita de los sabios. Que en esas visitas tenemos, en este contexto de la visita, tenemos varias cosas que vamos a resaltar. Vamos a ver el versículo 1 empieza diciendo, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Ese es solamente el versículo 1 y realmente, pues, quisiera como detenernos un poquito en ese versículo 1 porque tenemos muchas cosas que, que podemos aprender de allí. Recapitulando un poco, sabemos que por el censo que decretó Augusto César, el emperador, José y María tuvieron que viajar a Belén, que era el lugar de procedencia, o sea, donde deberían de dirigirse, de acuerdos pasados, ellos eran del rey David, debían de ir a ser censados en Belén. Y que en ese tiempo, pues se llegó la hora del parto y allí se dio el nacimiento de Jesús. Entonces, pero allí vemos de que cuando empezamos la lectura dice que en tiempo del rey Herodes, muchos hemos oído hablar de Herodes, pero de pronto no conocemos mucho de lo que en realidad mm, era Herodes o quién era. En los tiempos de Jesús se habla de 4 Herodes, pero no es el mismo Herodes, son 4. Tenemos a Herodes el Grande, que es el que vamos a estudiar más adelante en este capítulo. Tenemos también a Herodes el Tetrarca, que fue aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista para entregar eh, la cabeza de él. Luego tenemos a Herodes Arquelao, que fue uno que mandó a matar a los judíos del templo. Tenemos a Herodes Felipe, que fue el único bueno en ese tiempo, que él era el que reinaba en Palestina. O sea, son 4 Herodes diferentes. Hablando de Herodes el Grande, que es a quien nos vamos a referir en este capítulo, vemos, Herodes no era un romano, él era de la región de Idumea, pero trabajaba para los romanos, porque él era entonces el gobernador de esta provincia. Trabajaba para el emperador Augusto César, y Herodes, al igual que los demás, pues él simpatizaba con ese tipo de gobierno que ejercía Roma, de imponerles altos impuestos, de subyugar el pueblo. O sea, él sacaba provecho de todo eso. Y para los judíos, Herodes era como un intruso, era una persona no querida por ellos. Eh, pero Herodes, con el deseo como de ganar la simpatía de ellos, pues, construyó un templo, pero no solamente un templo para los judíos, sino que también construyó templos para otros dioses, incluso para él mismo. Pero él era un hombre, Herodes fue conocido por su maldad. O sea, algo que se destaca de él es que fue un hombre muy malo, incluso mandó a matar a su esposa, a algunos de sus hijos.
Se dice que el emperador tenía un dicho acerca de Herodes, de conocer su maldad y todo, decía que era mejor ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes. Yo creo que con ese simple dicho ya como que podemos calcular la magnitud de la maldad de este hombre. Imagínense, era mejor ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes, porque se llegó al punto de enviar a matar a su esposa y sus hijos. Recordemos que en el capítulo anterior vimos de que debería, el rey debería ser en ese momento de Israel, debería ser José, pero recordamos que desde Joconías, el Señor dijo que ninguno después de la descendencia de Oconías o Joconías iba a volver a sentarse en el reino del trono de Israel. Y resulta de que estos reyes eran nombrados prácticamente por Roma, incluso no eran judíos, siquiera ni romanos ni judíos, eran personas que de pronto el emperador le caía bien o había influencia o había intereses y los nombraba y punto. Y ese era el gobernador y eso pasaba con Herodes. Seguimos. Bueno, seguimos. Esto solamente lo estamos sacando del primer versículo que nos hablan de Herodes. Dice que también llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Aquí nos están hablando de unos sabios, en algunas versiones se dice unos magos. O sea, lo que nos muestra la Navidad nosotros son los 3 reyes magos. Supuestamente son 3. En las tarjetas de Navidad aparecen 3, sí, 3 camellos, 3. Bueno, entonces cuando se habla de esa palabra de sabios o de magos, esto es asociado como con astrólogos religiosos, no judíos, pero que se cree, o sea, muchos de los escritores han dicho que puede ser que ellos tuvieran un background judío, que en el momento del exilio de los judíos pudieron ir hasta Oriente, se mezclaron con ellos y en cierta forma ellos tenían un conocimiento de las profecías que habían acerca del Mesías y por eso lo buscaban. Entonces se cree que pudo haber sido eso que los llevó a buscar a seguir esa estrella, a buscar ese Mesías. ¿Alguien tiene algo que decir? No olviden, solamente abren su micrófono y pueden compartir. Voy a continuar entonces la lectura. El versículo 2 dice, dice que llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente, dice. Llegaron diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Vamos a dejar hasta allí. Entonces, dice que ellos llegaron al templo a buscar el rey. Imagina, porque bueno, es un rey, entonces debe estar aquí en el templo. Pero se imaginaban que de pronto allí iban a estar igual de ansiosos como ellos estaban de conocer de ese rey. Se imaginaban, bueno, pues es un rey, está aquí, este es
el palacio, aquí es donde debe estar, por eso llegaron directamente allí, para conocer el rey de los judíos. Y entonces, por eso es que ellos se dirigen a Jerusalén y no van a Belén directamente, sino que ellos llegan buscando eh, en, como en la ciudad más grande, más importante, es aquí donde está. Y esta noticia vemos que alteró mucho al rey Herodes y a toda Jerusalén, pues, y él tomó pues una reacción violenta al sentirse amenazado en su reinado, ¿no? Es que, ¿cómo así que un rey, que viene otro rey, si yo soy el rey? Y, y él manda llamar a los sacerdotes que lo rodeaban allí, y porque pues ellos eran los especialistas, eran los que estaban como empapados de todo lo que era la ley judía, de todas las, eran conocedores de la profecía, de todo lo del Antiguo Testamento. Ellos en ese momento le citaron Miqueas 2. Si nosotros vamos a Miqueas, ay, yo lo voy a marcar. Vemos que cuando ellos le citaron Miqueas 2, 5:2, perdón. En Miqueas 5:2, que fue lo que los escribas le citaron al Señor, dice: pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. O sea, ellos tenían el conocimiento de esto y sabían, pero no le habían prestado la importancia. Ahí mismo se lo citaron y le dijeron que sí, de hecho así era. Pero ellos no conocían la información, pero no tenían el interés en conocer al Mesías personalmente. Herodes hábilmente, o sea, él era un hombre muy astuto, muy sutil, entonces dijo, bueno, pues ya esto me están diciendo que sí es verdad, entonces vengan ustedes que están como tan interesados en ir hasta allá, entonces vayan y me cuentan que yo también quiero ir a adorarlo, pero eso era mentira, porque él no quería ir a adorarlo, sino ir a matarlo, a acabar con ese enemigo potencial que él veía que tenía, que era alguien que venía a suplantar su reino, que venía a quitarle su reinado. Miremos el panorama de lo que es. Mire. Ahí cuando escuchamos este relato, dice que llegaron unos sabios, no dice tres sabios, sino que la tradición o digamos la Iglesia Católica siempre habla de tres reyes magos porque entre los regalos que ellos trajeron, los que más sobresalían era la mirra, el incienso y el oro. Entonces dedujeron que entonces eran tres regalos, entonces tres reyes magos. Pero realmente hay muchos de los que hablan de que pueden haber sido mucho más, incluso hasta 300 reyes o 300 magos han podido llegar ahí. No se sabe, es simplemente especulaciones, pero hay quienes llegan a decir eso. O sea que, ¿por qué? Porque es que el revuelo fue muy grande. O sea, si hubieran venido solamente tres, hubieran dicho, estos están locos. Estos tres, ¿qué van a saber o qué van a tener en cuenta? Y mire que cuando ellos llegan justamente a Jerusalén, al palacio, porque ellos andan buscando un rey. Ellos no andan buscando un niño que va a nacer en un pesebre. Entonces, ¿por qué? Porque va a venir un rey, el rey nuevo. Entonces, ¿a dónde se busca un rey? Pues en el palacio. Y ahí es donde Jesucristo viene y como que voltea todos los paradigmas, todo lo que se había de pronto esperado del Mesías, que iba a ser rey, que se iba a tomar a Roma, que era un poder político más que cualquier otra cosa. Y entonces vemos ese contraste que hubo ahí, ¿no? Por eso es que el mismo Herodes le da miedo porque piensa que va a ser suplantado precisamente por este nuevo rey que acaba de nacer. Y mire que lo más tenaz es que el nombre de rey se le da a un niño. Cuando un niño nace es el príncipe, no es un rey. Nació el príncipe, el hijo del rey tal. Entonces ahí hay algo que tenemos que tener en cuenta. No sé si el pastor Javier nos quiere o cualquiera, alguno, hablar algo o con lo que hemos leído hasta ahora.
No, pues simplemente como decir que hay un libro apócrifo del siglo quinto y creo que una escultura o una pintura más o menos del siglo sexto, que es como desde donde la primera vez aparecen, digamos, los nombres de los Reyes Magos, ¿no? No, no, como bien dice Pastor Oscar, no es bíblico hablar de Gaspar, Melchor y Baltasar, que serían los nombres de ellos, sino que eso es una tradición posterior, o sea, unos 500, 600 años después de Cristo es que aparece esta tradición en la Iglesia Católica. Y pues hasta el día de hoy todavía nos persigue y lo celebramos o lo celebran algunos todavía, ¿no? Así es. Continuamos con la lectura y dice que después de oír al rey, magos siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hay muchas cosas que cabe resaltar y es que dice que ellos venían siendo guiados por una estrella y después de escuchar todo lo que les dijo Herodes, ellos vieron esa estrella nuevamente y siguieron hasta la casa. Ella los guió hasta la casa, dice, aquí no dice un pesebre, no dice un establo, sino una casa donde estaba el niño y María. Notemos de que aquí están nombrando primero que todo al niño, no la importancia, y a María. En ningún momento se habla de José, del padre. Aquí no están diciendo estaba el niño, María y José. Estaba solamente el niño y María, son los únicos que nombran. Y dice que ellos presentaron regalos al rey. Los regalos no fueron ni para María ni para José. Ellos los presentaron directamente al rey. Hoy en día existe esa tradición. Muchas veces vemos en las noticias cuando un presidente va a visitar a otro presidente, a alguien importante, a un rey, siempre llevan regalos. Y pues regalos de valor, sea de valor cultural, lo que sea, pero siempre presentan cuando hay una persona importante y en este caso ellos estaban considerando la importancia de ese niño tan pequeñito que ni siquiera ese niño no iba a usar ni oro, ni incienso, ni sabría qué es eso, pero allí estaba dándole los regalos. Como les digo, no fueron usados directamente por el niño, no es que, bueno, como es incienso, entonces vamos a untárselo al bebé o el oro, se lo vamos a colgar en el cuello, todo eso, no. Esto se cree que fueron usados por José y por María para sufragar los gastos de todo lo que necesitaban para el bebé. Hoy en día es lo que nosotros ofrendamos a Dios, ¿verdad? No, de pronto Dios no toma el dinero físico de decir, bueno, esto por medio de los diezmos o las ofrendas. Jesús no recibe eso, esa parte física, Dios no la recibe, sino que la recibe son sus hijos. O sea, eso es utilizada para el beneficio de sus hijos, así como estos regalos que ofrecieron los magos fueron ofrecidos a él y fueron usados en él mismo. Asimismo, los diezmos, las ofrendas, todo lo que nosotros presentamos es para su obra. Dios sabía que José y María necesitaban eso y Él les proveyó por medio de los reyes lo que necesitamos y es lo que sucede el día de hoy. Muchas veces cuando nosotros ofrendamos algo, le damos algo a alguien, esa ofrenda, ese regalo,
puede ser la respuesta a la oración de esa persona. Lo que se está haciendo, por decir algo ahora, con el comedor en México. Cuando nosotros damos eso, nosotros podemos estar siendo canales de bendición, de respuesta a una oración de las personas. Entonces, hoy en día, muchos podemos ser como en ese entonces. Herodes fue esa persona que odiaba, que tenía esa hostilidad contra ese niño. Los escribas, ¿qué fueron? Fueron indiferentes. Tenían la información, pero les importó nada ir a buscar. Pero los sabios buscaron y adoraron. Entonces, de pronto, sería como bueno preguntarnos, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Estamos siendo Herodes? ¿Estamos siendo escribas? ¿O estamos siendo sabios adoradores? Spurgeon escribió algo bonito que lo encontré y quería compartirlo. Dice, los que buscan a Jesús lo verán. Los que verdaderamente lo ven, lo adorarán. Los que lo adoran, consagrarán su sustancia a él. O sea, es bonito saber qué estoy haciendo yo. ¿Lo estoy buscando o me quedé ahí, lo conocí? Bueno, sigo haciendo lo mismo. O en realidad, si lo conozco, lo veo, lo adoro. ¿Y cómo lo adoro? ¿Con obediencia o simplemente, como pasa? ¿Tenías algo? Sí. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que, mire que en esa época, como hoy, nosotros estamos predicando a Jesús. En la época, los escribas, me imagino que sus mensajes en las sinagogas era precisamente hablar del Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías y estaban hablando había una expectativa, digámoslo así, y era, digamos, el centro de las prédicas, de los mensajes. Pero lo que cae como lo que lo pone a pensar a uno es esto, o sea, llegan unos magos, forman un revuelto en la ciudad porque estaban buscando al rey, al Mesías, van donde ellos le preguntan, venga, es que hay una gente que está buscando, que parece ser que el Mesías ya está aquí, que ya van a hacer, ¿dónde deben hacer? Y todo eso, ellos van a los libros, les dicen, le da la información, pero se quedan quietos. Entonces uno se pregunta, ¿verdaderamente lo que ellos estaban predicando si lo estaban viviendo o simplemente era religiosidad? Y muchas veces nosotros somos así, tenemos el conocimiento, sabemos las escrituras, sabemos todo eso, pero no buscamos a Dios, no buscamos la fuente que es verdaderamente Jesucristo. Y estos escribas y estos fariseos y todos estos religiosos de la época se veía que simplemente tenían letra y la letra envanece y mata, pero no había una sensibilidad, porque si a uno le dicen, está esperando el Mesías y hey, vinieron unos magos, vinieron estos y hay una estrella y hay unas señales que muestran de que ya el Mesías está naciendo, yo pienso que lo primordial, lo que deberían de haber hecho es, ¿dónde es en Belén? Vamos, camine, vámonos reyes y vámonos todos. ¿Y qué pasó con ellos? Se quedaron ahí diferentes. De hecho, ellos no les importó nada, le importó más a Herodes, o sea, en cierto modo Herodes creyó más que los mismos escribas de la venida del Salvador, porque Herodes inclusive más adelante vamos a ver que accionó en base a eso, le dio temor, él supo que sí era verdad, o sea, que era algo que se estaba viviendo, mientras que los religiosos no. Entonces hay que tener en cuenta de que muchas veces nosotros podemos caer en religiosidad, podemos ir a la iglesia, podemos tener mucho conocimiento, podemos saber mucho de la palabra de Dios, pero no estamos buscando verdaderamente a Jesucristo, así como lo hacían en esa época estas personas que vinieron desde lejos a adorar al Señor. Imagínense, ellos venían bien lejos y estos que vivían ahí cerquitica no fueron capaces de ir a ver qué era, a comprobar, a decir, bueno, esto sí es cierto, no es cierto. Entonces es una enseñanza que tenemos que tener bien en cuenta. Si alguien quiere decir algo, agregar algo, bien pueda. Bueno,
entonces sigamos. También se dice, la última partecita que leímos, dice que ellos, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces vemos que hubo obediencia de ellos, además de que fueron y adoraron, y parte de esa adoración fue la obediencia, porque ellos no regresaron a Herodes, tomaron otro camino, ¿no? Bueno, entonces, continuemos. El versículo, a partir del versículo 13 vamos a leer lo que es la huida de Egipto. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí vemos cómo los sueños se han vuelto algo permanente en José, ¿no? Ya le dice nuevamente en sueños, ya le había hablado en sueños que aceptara a María, que el hijo que ella esperaba era el Espíritu Santo. José fue sensible a eso y tomó a María, tuvo su hijo, lo aceptó. Ahora nuevamente le vuelve a hablar Dios en sueños y él obedece y le dice: toma al niño. ¿Sí ve que aquí no está diciendo de pronto el orden sería: toma a María, tu esposa y tu hijo y vete? No, dice: toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Y fue como un lugar específico. No le dijo: sal de aquí y mira a ver para dónde. No, fue muy específico y le dijo: vete a Egipto hasta la muerte de Herodes. Allí se cumplió la profecía que nos dice de que de Egipto llamé a mi hijo. Estudiando eso se dice que de pronto los magos de los sabios de Oriente llegaron cuando el niño ya estaba grande, o sea, no fue como en el momento como lo que nosotros conocemos de que llegaron como al otro día del niño haber nacido, o cuando llegaron los pastores, después llegaron los reyes, los magos, Las tarjetas sino de Navidad. como lo marcan las tarjetas de Navidad, sí, señor, sino que se cree que ya había, que ya empezando ya el bebé había sido circuncidado, que se circuncidaba a los 8 días. Ya habían pasado los días de la purificación. Recordemos que esa era como una ley de que la mujer, después de dar a luz, lo que nosotros llamamos comúnmente la dieta, debía purificarse, pero durante ese tiempo de purificación la mujer no salía a ninguna parte, no, ni el bebé, todos estaban allí en ese tiempo de purificación. Creo que para ustedes a todos hay que explicar lo que es dieta. Dieta en Colombia anteriormente, hace muchos años atrás, era que después de que la mujer daba a luz, estaba 40 días en el cuarto encerrada y eran 40 gallinas las que se comían. Una cada día. Una cada día. Y era todo el tiempo, o sea, eso era gallina venteada, eso le salen hasta pluma. Sí, a mí me la hicieron con la primera, con la segunda no, pero la primera aquí sí. no, aquí tienen un bebé y eso a los 8 días están por allá revoloteando. Sí, uno no podía salir, tenía que cubrirse los oídos, mejor dicho, es una cantidad de cosas y el último día hacían baños de no sé qué, bueno, eso fue horrible. Será el tiempo de la purificación que hablan ahí. El tiempo de purificación. Entonces, según esto, se cree que José y María hicieron un viaje a Jerusalén antes de que llegaran los sabios, que fueron de Belén a Jerusalén y regresaron. Eso no lo más o menos se puede ver en Lucas, como un bosquejo de esto.
Ay, se me fue, dice que. Así, la presentación dice, cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo. Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Entonces, esto nos habla de la obediencia de José, de todo lo que él hizo. Y lo que hablaba mi esposo ahora de la reacción que iba a tomar Herodes ante esto, dice el versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Entonces ahí vemos, dice que Herodes, en su desespero y en su hambre de venganza y todo, dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, que fue el tiempo que más o menos había transcurrido del evento de los sabios. Entonces ahí se nos despeja esa duda de que no fue inmediatamente que el niño nació, sino que ya estaba. Y lo que se cree es que más o menos había pasado, digamos, casi un año, pero él, para asegurarse, duplicó el tiempo a 2 años, y por eso fue que mandó a matar a todos estos niños, para que se cumpliera esa triste profecía, ¿no? Que iban a morir todos estos niños. Lo otro también que hay que tener en cuenta es lo que estábamos leyendo, y en cada versículo que se habla, siempre se le da la importancia al rey, al niño. La palabra de Dios habla de la adoración de los sabios al niño, los regalos para el niño, para el rey, y nunca se le da como esa adoración que le dan algunas religiones a María. María pasa a un lado, inclusive cuando estaba hablando de que agarra a tu hijo y a tu mujer, siempre lo pone en primer lugar, y nunca se rinde como esa adoración a María, en el sentido de que en la oración que tienen es Santa María, Madre de Dios. La otra es llena eres de gracia. Bueno, eso sí estaba escrito, pero le dan, en muchas religiones le dan la potestad como por encima del Señor. Entonces, para que tengamos en cuenta de que ahí nos muestra de que el único digno de adoración y al que vinieron a adorar fue precisamente al rey, al niño Jesús, a Jesús mismo fue el que se adoró, y no a la madre de Jesús. Ahorita en la plática me acordé que usted explicó el significado del oro, el incienso y la mirra. Nada más que no me acuerdo. Bueno, el oro representa la riqueza. Porque la mirra era lo que se utilizaba presente para la muerte. Para la muerte. Era como las... No sé, Pastor Javier, si tiene algo ahí para comentarnos. Sí, digamos que algunas personas consideran el presente de los magos o de los sabios de Oriente mejor, lo consideran más en el sentido simbólico. Digamos, la mirra, como bien dice el pastor Oscar, se utilizaba como un óleo de unción, pero mayormente de unción a muertos, como un tipo de aceite para la preservación de los muertos. Entonces se dice que simbólicamente con este presente lo que se estaba, digamos, anunciando de alguna forma era la muerte expiatoria de Cristo, ¿no? O sea, la obra de que Cristo iba a hacer a través de su muerte. El incienso se usa mucho en el Antiguo Testamento, se habla en el Apocalipsis, y se habla que habla precisamente como de la, digamos, de la oración, porque el incienso era usado mucho en temas en temas religiosos,
para hablar de la simbología que tiene la oración y la espiritualidad, para decir sencillamente que utilizarla como símbolo de Jesús como, digamos, es ser divino, por decirlo de alguna manera. Y el oro pues ya simboliza más la realeza, ¿no? Simboliza más la realeza y también de alguna forma la divinidad, la potencia. Por eso en Apocalipsis también se habla mucho del oro, y en los palacios de los reyes se utilizaba el oro, y en el templo, lugar santo, lugar santísimo, se utilizaba el oro, precisamente para hablar de esa realeza y de esa divinidad. Entonces, de alguna manera como que los presentes no fueron al azar, sino presentes que también daban un significado de quién era el tipo de persona a la que estos sabios habían venido a visitar. ¿Alguien más quiere? ¿Está bien, Denis, así como la... Sí, así era. Bueno, vagamente me acuerdo porque hace muchísimo tiempo que no los explicó. Pero sí, así es, claro. Se me ha olvidado. Bueno, continuamos. Ya nuestros últimos versículos nos hablan del regreso a Nazaret. Dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazareno. Entonces, vuelve y juega los sueños con José. Dice que le muestra y miren, otra vez vuelve y dice, toma al niño y a su madre para volver a Israel. Y dice que cuando José escuchó de Arquelao, que era el otro Herodes que estaba reinando en Judea, se fue a Galilea y habitó en Nazaret. Por eso se le llamó el Nazareno. Otra profecía que también se cumplió. Dice que Nazaret era un lugar pequeño, poco notable, y pues era la ciudad natal de María, un pueblo de pronto sin ninguna protección, y además también se dice que era un pueblo de mala reputación. Vemos cuando Natanael más adelante pregunta si algo bueno podía salir de Nazaret. Eso lo vemos en Juan 1:46. Vamos a buscar. Dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Dice, de Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. O sea, era como un pueblo tan insignificante, como no era ni tenido en cuenta, y más que no ser tenido en cuenta, había como un mal concepto. Dice, algo bueno puede salir de allá, si eso es un moridero. Un moridero. Pero entonces, allí vemos de que fue allí donde Jesús creció. Cuando más adelante también empezamos a ver que Jesús se apareció a Pablo, cuando se aparece a Pablo en Hechos y le dice Camino a Damasco. a Pablo Camino a Damasco. camino a Damasco y le dice, yo soy Jesús de Nazaret. O sea, él hace esa aclaración. Yo soy Jesús de Nazaret. O sea, él estaba haciendo relación de dónde venía. Y luego en el mismo libro de Hechos, más adelante, Pablo es llamado como el cabecilla de los nazarenos. Entonces, con todo esto nosotros podemos ver cómo Dios en su infinita sabiduría nos muestra
que él no hace acepción de personas ni de lugares. Supuestamente de Nazaret no salía nada bueno y así no hubiera sido su hijo, él tomó ese lugar. Empezando con su nacimiento, el rey es su hijo y lo puso a nacer en un pesebre en medio de vacas, de mulas, rodeado de ovejas. Allí lo puso a nacer. O sea, no llegó al palacio como todos esperaban, ni creció en la capital, por decir algo, sino que lo llevó a nacer en un pueblo, inclusive hasta de mala fama. ¿Quieren mostrar el mapa, amor? Para ver las distancias. Vamos a ver más o menos para que nos ubiquemos. Ok, mire que Nazaret, mire que hemos visto que el Señor, o sea, rompe todas las estrategias, todos los pensamientos y todas las cosas del mundo. Primero, vimos en el primer capítulo que dentro de su genealogía había prostitutas, había mujeres moabitas, había cananeas, habían ajá, o sea, había de todo, pero el Señor nunca, digamos, él nunca, si él hubiera querido nacer como rey, pues simplemente hubiera permitido de que todos los reyes hubieran venido después de Joconías, que hubieran seguido en el trono, y José hubiera sido el rey de Israel y hubiera nacido ahí. Pero el Señor, ¿qué nos demuestra con todo esto? Que aparte de su genealogía, aparte de que nació en un pesebre en un castillo, aparte de que definitivamente él nunca demostró o quiso estar por encima, sino que como que buscó lo más humilde, lo más bajo para poder presentarse a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor lo que quiere es que todos sepamos de que Él está al alcance de todo, que Él no está tan alto. No, es que el Señor era de buena familia, entonces por eso es que nosotros no podemos como que parecernos a Él, porque es que Él tenía títulos, tenía nobleza, no, él vino y como rey, pero demostró la humildad. Aquí vemos el mapa. ¿Dónde está el mapa? Galilea está arriba. Es que no sé. Es que es muy grande. Bueno, ¿Nazaret está dónde era? Nazaret está arriba, donde está Galilea. Es que no veo. Estamos graves. ¿Tú lo puedes ver ahí? Sí, abajo de Galilea hay 1, 2, 3, 4, 5 ciudades, al lado de Caná, creo que dice Caná. Arriba en Galilea. Oh, sí. Abajo, arriba, ahí. Ajá. Bájalo, a la izquierda. Ah, ok. Ahí. ¿Y la distancia dónde era? Hasta Belén. A Belén. A Jerusalén. Ahí. Belén, aquí está. Más o menos son 90 kilómetros. En carro son más o menos hora y media manejando. Pero imagínense en esa época, era caballo y en burro. Y de ahí, pero ellos llegaron fue desde Egipto acá a Nazaret para estar lejos del peligro supuestamente de Herodes. Pero mire cómo Dios maneja todas las profecías. Primero maneja al César para que mande un censo. Después manda a... O sea, todo esto que el Señor orquestó era para que cada una de las profecías se cumplieran en la vida de Jesucristo. Era muy difícil que una persona pudiera cumplir al menos unas cuantas profecías, pero casi todas las profecías se cumplieron en la vida de Jesucristo. No sé si nos puedes aportar algo más. De pronto como decir que Nazaret también tenía mala fama, no solamente por lo que ustedes dijeron que era pequeña y tal, sino que tenía mala fama porque muchas personas contrarias al gobierno romano habían salido de Nazaret. Entonces Nazaret era tomado como un pueblo subversivo, digamos un pueblo contrario a las leyes, ¿no? Entonces como que era de gente revoltosa probablemente.
Entonces tenía mala fama no solamente por pequeño y pobre, sino también pues como también por eso, ¿no? Por gente revoltosa, por gente subversiva, por gente que le gustaba ir como en contra de lo establecido por ley, que en ese momento pues era Roma, ¿no? Con toda su injusticia. Bueno, yo creo que ese es, Sí, ahí termina ya el capítulo ahí 2. básicamente termina. No sé si alguien quiera preguntar, quiera agregar algo. No sé si de pronto el pastor Javier tiene algún resumen en base a esto, tenga alguna palabra. Yo quería pues dar una opinión, un comentario Casi no se escucha. que solo quería dar un comentario que aquí encontré de que en los sucesos pues, de la historia que leímos, haciéndole un paralelo entre la vida de Jesús y el pueblo de Israel, en que muestran cómo Dios hizo cosas y acciones para salvar a su pueblo y pues a nosotros también, ¿no? Que es como el pueblo de Israel cuando en una nación joven, cuando estaban empezando, ellos tuvieron que ir a Egipto también y que con Jacob o más bien con José, que tuvieron que ir por hambruna y se establecieron allá. Y ya luego fue que Dios los sacó de Egipto también, ¿no? Los libre. Y ahí igualmente hizo con Jesús, lo liberó pues de la muerte también por medio del sueño para ir a Egipto y luego sacarlo de Egipto y regresar otra vez a la tierra que Dios le había dicho, ¿no? Es un paralelo que me parece interesante, ¿no? Amén. Gracias, Jess. ¿Alguien Gracias. más tiene algún comentario? David, Davo. Como comentario, como hemos visto cómo Dios realmente a través de su palabra se ha cumplido muchas cosas, ¿no? El nacimiento de Jesús, su venida, ¿no? Que como usted lo comentó, Pastor Oscar, que es increíble que aún los escribas, que son estudiosos de la palabra, así como Pablo, no hayan creído, ¿sí? Porque su orgullo, su arrogancia, su soberbia, era más que estaba en su corazón que aceptar realmente a un niño, a un bebé, ¿sí? Lleno de humildad y justicia y verdad, ¿sí? Que lo vemos en Herodes, ¿no? Y los que hicieron Herodes, porque dicen ahí no nada más hablaba de Herodes, sino que eran varios que querían matar al niño, ¿sí? Y aún así vemos mucha gente que rechaza a Jesús, a Hijo de Dios, ¿no? A Jesucristo. ¿Es triste? Sí, es triste. Escrito y escrito está. Pero por eso nosotros, gracias a esto, podemos, con la misericordia, la bondad de Dios, el amor de Dios, tocar el corazón y la mente de mucha gente, ¿no? Y que se acerque a la luz, ¿no? A la cobertura de Dios a través de su Hijo. Por eso estos temas son muy, muy, muy importantes, ¿no? Para nosotros, para edificar y crecer, y para mucha gente abrirles y quitarles ese velo, ¿no? Que la palabra de Dios es absoluta y verdad, ¿no? Amén. Eso es todo. Amén. Si vemos el paralelo de la religiosidad, como se Sí. presenta, como se ve, ¿no? O sea, muchas Sí, veces, hoy en día estamos igual, muchas veces. Claro. Y es que hay que tener mucho discernimiento, entendimiento y no caer en eso, como usted lo dijo, sí. Es un peligro, ¿sí? Que como lo vivió los escribas, ¿no? Los saduceos. Es un peligro caer así como ellos. Por eso Pablo los llamó a sus hermanos diciendo, no caigan al viejo sistema, ¿sí? Aún Pablo lo rectifica, lo señala más adelante. Mire cómo la gente se equivoca con Jesús, porque ellos siempre creyeron en un rey
Precisamente por eso yo creo que ellos no fueron a Belén porque decían, no, es que el Mesías tiene que nacer es como rey, ¿no? Y él viene a derrocar el imperio romano. Es tan tenaz como tan difícil como cambiarle la mentalidad a los judíos, que aún cuando Jesucristo estaba ascendiendo, antes ya para ascender, le dicen los apóstoles, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y yo, Señor, estamos viendo que resucitó, que murió por nosotros y todavía estamos pensando en el reino. Oye, ¿cuándo es que vamos a tumbar a este man de Herodes? ¿Ah? O sea, incluso los gentiles o romanos, el mismo romano que estuvo ahí, le creyó. Dice, este es el hijo de Dios. Es increíble, ¿no? Exacto. Que en ese momento, en unos segundos, lo creyó, ese es el hijo de Dios. En cambio, muchos judíos no. Si no todos, unos creyeron, pero muchos no. Sí, y es, como usted dice, es muy tenaz, porque aún los judíos leyendo Isaías, Miqueas, Oseas, y todo, Jeremías, Ezequiel, etcétera, incluso el rey David profetizó a el Hijo de Dios. Es increíble, ¿sí? Sí, tremendo. Javier. No, pues simplemente decir que, pues, no sé de qué países son los que estamos acá, pero pues imagino que somos de tal vez Centroamérica y Suramérica, y darnos cuenta cómo en nuestros países ha habido pues mucha persecución, desplazamiento por parte inclusive de los mismos gobiernos. Los encargados de proteger a la gente pues son los encargados a veces de ejecutar desplazamientos forzados, asesinatos, como la pobreza y la violencia en nuestros países hace que esas cosas pasen. Pero más que decir eso es como ver cómo Dios se identifica precisamente con esas situaciones. Porque como bien decía ahorita el pastor Oscar, Jesús pudo haber escogido nacer en el palacio romano o en el palacio de Herodes mínimamente. Pero lejos de eso, nace no solamente en un pueblo pequeño, pero pueblo pequeño como Judea o como Belén, perdón, y luego a crecer en un lugar de mala fama como Nazaret, sino que además, siendo hijo de Dios, siendo Dios, se expone al desplazamiento forzado, se expone a los peligros de asesinato, se expone a una completa crisis familiar. Uno pensaría que no, sería maravilloso que Jesús naciera en mi casa, ¿no? Como que uno dijera, si yo viviera en esos tiempos, yo quisiera ser el papá de Jesús. Pero si uno lo pone a ver, lejos de eso ser una gran noticia y lejos de eso ser una cosa maravillosa, lo que el nacimiento de Jesús lo que nos pone es un montón de pruebas. Miren, por ejemplo, la crisis familiar entre María y José, ¿no? Esta niña me voy a casar con ella y resultó embarazada y yo no la he tocado. Y eso ya es un peligro, eso ya es una crisis, porque ella puede ser asesinada. Es una crisis para él como hombre, pues porque yo no la he tocado y como así que ahorita me toca creerme el cuento de que Dios, pues, no se hizo la obra y el milagro en ella. Pues tanto así que es una, como bien Islén ahorita decía, es una seguidilla de sueños y de sueños diciéndole a José, sí, hágale tranquilo. Sí, José, toca así. Sí, José, váyase por aquí. Como que el hombre de otra manera no la cree y no la entiende. Y después viene entonces que no, que váyanse porque los van a matar. No, y ahorita arranque con el niño y váyanse para otro lado porque les va a pasar esto. Y entonces uno dice, venga, el nacimiento de Jesús es una gran bendición. Amén, claro que sí. Pero no deja de ser un relato que se solidariza precisamente con las víctimas que hoy todavía nosotros conocemos 2000 y pico años después, de niños corriendo por sus vidas, de familias corriendo por sus vidas, de grupos autoritarios con muchísimo poder y muchísimo dinero y muchísimas armas persiguiendo familias inocentes simplemente porque pueden, por no perder sus privilegios, porque les da miedo perder su poder. Y si toca matarlos, los matamos. Entonces en Colombia, por ejemplo, tenemos asesinatos de líderes sociales todo el tiempo, todo el tiempo. Y es gente pobre, ¿no? Los líderes sociales no son ricos ni son gente estudiada muchas veces, porque los que estudian no van por allá. Y los líderes son gente pobre que se vuelven una piedra en el zapato de los poderosos, y estos líderes sociales y esta gente campesina tienen que agarrar a sus niños, agarrar lo que pueda para volarse para que no los vayan a matar. Y a mí me parece muy bonito y muy conmovedor
ver a Dios en el papel de solidarizarse precisamente con los que sufren semejantes cosas. Entonces, creo que rescataría, digamos, ese Dios que se identifica con el dolor del ser humano. Amén, tremendo, tremendo esa similitud y nunca lo había visto así. De verdad que es tremendo porque lo que padeció el Señor por nosotros fue muy grande. O sea, es algo que uno de pronto dirá, no, pues es que, ¿cómo hago? O sea, es que yo lo que estoy viviendo yo, eso no lo ha vivido nadie y es que Dios no me entiende porque es que como que no estaba, no, Él estuvo en todas esas situaciones que de pronto hemos vivido nosotros, ¿no? ¿Alguien más desea aportar algo? Sí, señor. Gracias, gracias a mis hermanos y hermanas por los comentarios y por el aprendizaje y por la invitación. Y espero poder acompañarlos todos los miércoles, Dios mediante. Me gustaría mucho compartir con ustedes desde la distancia, compartir con ustedes, así como, aunque sea por internet, pero este contacto entre hermanos y hermanas hace muchísima falta, muchísima falta. Así que bueno, en la medida que pueda, Dios mediante, me gustaría seguirles acompañando. Bienvenido, claro que sí, chévere. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Yo te doy las gracias, Dios mío bendito, por poner en cada uno de nosotros y de nosotras el querer como el hacer, Señor. El deseo, Dios mío bendito, de aprender, porque muchos están aquí, Señor, seguramente cansados de una jornada larga de trabajo, seguramente con muchos problemas o cosas por qué pensar, no solamente allá, sino en sus familias, en cada uno de sus países. Pero en medio de todo eso, Señor, has puesto en nosotros el deseo de seguir aprendiendo de ti, de seguirte buscando a ti, Señor. Y gracias, Dios mío bendito, por este espacio que nos brinda precisamente ese aprendizaje, que nos brinda precisamente la oportunidad de compartir como hermanos y hermanas en la fe, aunque no nos conozcamos, aunque seamos de diferentes países, aunque, Dios mío bendito, las diferencias culturales sean grandes, pero en Cristo, Señor, somos uno. Así que te damos las gracias por el aprendizaje, por el ánimo, dale fuerza a los pastores Oscar Islena para que sigan teniendo no solamente este programa, estas oportunidades, sino también los devocionales y todos los programas que ellos hacen con el fin de que podamos seguir siendo edificados y alcancemos a muchos otros más para Cristo. Te bendecimos dándote gracias en esta noche y pidiéndote que nos sigas dando fuerzas y ánimos, y te pedimos también, Señor bendito, un descanso reparador para nuestros cuerpos, Dios mío bendito, y te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos. Amén, muchas gracias.